Es bastante probable que en algún momento de tu vida alguien te haya dicho que tus dolores de cabeza se deben a lo que comes. Y claro, te surgen dudas, te pones a investigar, empiezas a mirar por internet y empiezas a ver información muy contradictoria. Gente que te dice que la alimentación no tiene nada que ver, otros que te dicen que la histamina es el mayor enemigo del universo y que hay una lista interminable de alimentos que contienen histamina y que deberías evitarlos todos a toda costa. Otros nombran una cosa que es la DAO y tú no tienes ni idea de lo que es la DAO, no tienes nada claro exactamente qué es lo que tiene que ver con la histamina ni con las migrañas, pero todo el mundo dice que el déficit es horroroso y que deberías suplementarte la DAO, pero le has preguntado a tu neurólogo y o no tiene ni idea o directamente te dice que te olvides que son chorradas de internet, pero no te explica exactamente qué relación hay. Tú sigues con muchas dudas. Así que quédate en este vídeo que te las voy a resolver. Te voy a decir qué es la histamina, qué relación tiene con la DAO, te voy a explicar qué relación tienen con la migraña, si hay o no que medirse la DAO, si hay o no que tomar suplementos, pero spoiler alert, ni la histamina es el Darth Vader de las cefaleas, ni la DAO es el salvador absoluto. La cosa es bastante más compleja que eso. Y lo primero que hay que decir es que la histamina es un compuesto multifacético. Por un lado, es un mediador químico, un neurotransmisor muy importante en tu cuerpo, pero por otro lado es la drama queen de las alergias. Dilata los vasos sanguíneos y promueve la inflamación. ¿Te suena esto de algo? Migraña, inflamación, igual tienen algo que ver. Bueno, pues los científicos llevan décadas estudiando la relación entre la histamina y la migraña. De hecho, sabemos que si infundimos histamina en pacientes con migraña, desencadenamos crisis de migraña. Esto puede sugerir que la histamina pone de los nervios, literalmente, a nuestro sistema trigeminovascular, que es el sustrato fisiopatológico de la migraña. Es decir, es la pieza clave en el puzzle de la migraña. ¿Y cómo hace esto exactamente? Bueno, pues imagínate que la histamina es el alborotador de la fiesta. Lo que hace es vasodilatar los vasos meningios y activar las neuronas sensoriales más de la cuenta. Y es que hemos encontrado histamina elevada en la sangre de pacientes que tienen migraña. Y de hecho también hemos encontrado títulos más elevados de IgE, que es el anticuerpo que se eleva en las alergias, en pacientes que tienen migraña. Es decir, que todo esto apoya una relación entre inflamación y fenómenos inmunológicos con la migraña, a priori. Pero es que además la histamina, al unirse a sus receptores, puede activar la generación de óxido nítrico, que también sabemos que es un inductor de crisis de migraña, porque también ayuda a vasodilatar los vasos sanguíneos cerebrales. Así que la histamina es como ese amigo que toca la bocina a las 3 de la mañana, dilata los vasos sanguíneos y de ahí viene la jaqueca. Pero ojo, que el cuerpo no es tonto. Hay guardianes que se encargan de degradar la histamina y ahí es donde entra la DAO. La DAO, la diaminoxidasa, es como el Pac-Man que va comiéndose poco a poco la histamina, sobre todo la que proviene de los alimentos. Es el guardián que nos protege, entre comillas, de esta histamina. Principalmente actúa en el tubo digestivo. Se encarga de degradar la histamina que proviene de los alimentos para que no pasen al torrente sanguíneo. Si la histamina es la que provoca la fiesta, la DAO es el aguafiesta necesario. Entonces, ¿qué es el déficit de DAO? Pues justamente eso, tener menos diaminoxidasa. Esto haría, supuestamente, que se acumulara un montón de histamina en tu cuerpo. ¿Y qué síntomas da el acúmulo de histamina en tu cuerpo? Pues un cóctel muy raro, desde urticaria, a migraña, a problemas intestinales, a muchos otros síntomas, ¿vale? Un cóctel muy variopinto. Así que la teoría es muy tentadora. Si el exceso de histamina provoca todas estas cosas y provoca migraña, y el déficit de DAO hace que se acumule la histamina, ¡eureka! El déficit de DAO es lo que provoca la migraña. Pero, cuidado, porque una cosa es la hipótesis y otra cosa es la evidencia científica confirmada. Vale, ¿y de dónde viene todo esto? Veamos exactamente qué estudios científicos hay al respecto, qué es lo que sabemos realmente de esta relación entre la migraña, el déficit de DAO y la histamina. Todo comenzó en 2018. Con un estudio español que fue el que agitó al avispero, porque encontró que el 87% de los pacientes con migraña tenían un déficit de DAO. En comparación, el 44% de los pacientes que no tenían migraña también tenían déficit de DAO. Casi la mitad de los pacientes sanos. Así que esto en general ponía en manifiesto que los pacientes con migraña con mayor probabilidad tenían un déficit de DAO. Con lo cual esto sugiere que, bueno, que podría haber una pequeña relación entre el déficit de DAO con la migraña, pero ojo, porque no es un detector muy específico que digamos. Recordemos que la mitad de los pacientes sin migrañas también tenían un déficit de DAO. Otros estudios han demostrado que hay variaciones genéticas que se asocian con una menor actividad de la DAO. Así que pensarás, ¡ajá! ¡Factor genético! ¡Lo sabía! Pero lo que tienes que saber es que esos mismos polimorfismos se encontraban en gente que no tenía migraña. Es decir, que tenerlos no garantiza dolor de cabeza. La cosa se complica. Más evidencia, en 2019 hubo un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, a los que se le dio suplementos de DAO a pacientes con migraña que tenían el déficit de DAO. Resultados alentadores, pero desde luego nada milagrosos.
Tras un mes de tratamiento, los pacientes que fueron tratados con suplementos de DAO se vio que tenían crisis de duración un pelín más corta. Se había reducido en torno a 1 hora y media aproximadamente sus crisis de dolor de cabeza. Pero es que en el grupo tratado con placebo también se vio una reducción de 0,9 horas, es decir, prácticamente 1 hora menos de dolor única y exclusivamente utilizando placebo. Así que al comparar la diferencia no se vio que fuera estadísticamente significativa. Es decir, que no se podía decir tajantemente que no fuera debido al azar. En intensidad del dolor y en frecuencia de ataques no se vio tampoco que hubieran diferencias entre ambos grupos. Conclusión de los autores: aunque parece haber una tendencia positiva, hacen falta estudios a más largo plazo y con un volumen mayor de pacientes. O sea, que de momento tomar suplementos de DAO no parece que sea la varita mágica que te va a quitar las migrañas. Y por si fuera poco, hacen un estudio en 2022, cogen a 100 pacientes con migraña, los enfrentan a 115 controles y les miden la actividad de la DAO y encuentran justamente lo contrario al estudio que se hizo en 2018. La actividad de la DAO estaba significativamente más alta en pacientes con migraña que en pacientes controles. ¿No habíamos quedado en que el déficit de DAO, o mejor dicho, el déficit de la actividad de DAO provocaba migraña? ¿Por qué ahora hemos encontrado lo contrario? Y encima volvieron a mirar lo de los polimorfismos y no había ni una sola diferencia entre pacientes con migraña y pacientes controles. ¿Y los niveles de histamina en sangre? Pues similar y normales en ambos grupos. Así que los autores concluyen que tener migraña, en este caso, no se ha podido relacionar con un déficit de la actividad de la DAO y que de hecho podría haber incluso un aumento compensatorio de la actividad de DAO en pacientes con migraña. ¡Tachán! Plot twist científico. Es decir, que la evidencia científica está muy dividida. Hay algunos estudios que te dicen que la migraña puede ser debida a un déficit de la actividad de la DAO, otros que parece que podría ser justo lo contrario, un aumento de la actividad de la DAO, y otros que probablemente no tengan nada que ver y que incluso la histamina puede ser normal en pacientes con migraña. Así que bueno, lo de siempre, podría ser que haya un subgrupo de pacientes con migraña en la cual la histamina o el déficit de DAO pudieras predisponer o ser un factor más en que desencadenen migrañas, pero desde luego que no a todo el mundo. Es decir, que como la gran mayoría de cosas en migraña, la histamina es una pieza más del puzzle, pero desde luego no es la causa universal de todos tus dolores de cabeza. Recuerda que la migraña es multifactorial, influye en muchísimas cosas como pueden ser factores genéticos, factores ambientales, factores hormonales, etcétera, para desencadenarte crisis de migraña. Es decir, que no le eches la culpa a una sola cosa, sino que probablemente haya que modificar muchas cosas, si es que se puede, para intentar mejorar tus migrañas. No decir que la histamina es todo tu problema, que quitándote la histamina o tomando suplementos de DAO se te van a arreglar todos los problemas. La vida no es tan fácil. Con todo este revuelo, tú podrías pensar, ¿y por qué no me mido la DAO y veo a ver si efectivamente la actividad está disminuida y de ahí vienen mis migrañas? A lo mejor yo soy de ese subgrupo de pacientes en las que la histamina sí es mi causa de migraña. La verdad es que suena bastante lógico, pero la evidencia actual no recomienda medir los niveles de actividad de la DAO en todos los pacientes con migraña. ¿Por qué? Primero, porque lo acabamos de ver. Tener una actividad baja de DAO no siempre predispone a tener migraña. Hay gente sin migraña que también tiene una actividad baja de la DAO y no experimenta ningún tipo de síntomas. Es decir, que puedes tener una actividad baja de DAO y que tus migrañas no vayan por ahí. Es más, un estudio poblacional grande demostró que muchos pacientes que tienen déficit de DAO no experimentan ningún tipo de síntomas y que además los niveles de DAO no se correspondían con los pacientes que reportaban síntomas relacionados con alimentos con histamina. Es decir, que medir la DAO no sirve para saber quién tiene o no intolerancia a la histamina. Las principales asociaciones médicas de diferentes países han de hecho desaconsejado la medición de la actividad de la DAO en pacientes con supuesta histaminosis alimentaria, porque no han demostrado ninguna utilidad clínica y no está suficientemente estandarizada. Una revisión del 2023, de hecho, nos dice que esta herramienta diagnóstica, la actividad de la DAO, debe ser reevaluada y que con los puntos de corte actuales no es fiable. En cristiano, hoy por hoy, medir la actividad de la DAO y la histamina en la sangre no tiene ninguna utilidad clínica en pacientes con migraña y difícilmente un neurólogo te lo va a pedir de rutina. De hecho, muchos expertos afirman que existe un boom comercial en torno a la medición de la DAO que realmente no tiene respaldo científico y que habría que tener mucho cuidado con ello. Como hemos dicho más de una vez los neurólogos, si medir la DAO o dar suplementos de DAO realmente sirviera para quitar la migraña, seríamos los primeros en darla. Así que siempre que necesites hacer algún cambio o que tengas alguna duda, consulta con tu médico o tu neurólogo, que te irá guiando en todo este proceso y te irá diciendo exactamente qué es lo que podría estar influyendo y qué no podría estar influyendo en tus dolores de cabeza. Hazle caso y cuéntale todo. Lo mejor que puedes hacer
además para ayudarle, es ir registrando todo lo que te ocurre. No hace falta que escribas absolutamente todo lo que haces en tu vida, pero por lo menos sí cuántos días de dolor tienes, a qué horas te da, cuánto es la intensidad, si tú crees que ha habido algún desencadenante, e irlo anotando todo en un calendario, porque eso nos va a dar muchísimas pistas y nos va a ayudar también a identificar estos factores que te pueden estar empeorando los dolores de cabeza e ir guiándote en cómo ir mejorándolos poco a poco para que repercuta en tu beneficio. Espero que este repaso te haya aclarado muchísimas de las dudas que tenías y que en alguna ocasión te haya soltado alguna sonrisita. La próxima vez que alguien te diga que tus migrañas son por el queso, tú respóndele, la vida no es tan simple. Si tienes alguna otra duda, déjamela en comentarios. ¡Hasta la próxima!